Fausto Camacho, gracias por esperarnos. No necesito mucho decir sobre usted. Es conocido como una de las personas que más sabe de legislación electoral y procedimiento electoral y más actualizado está en estos asuntos. Es parte de un colectivo que se llama Voces por la Democracia, que en las últimas semanas reiteradamente ha hecho una serie de advertencias que no fueron sino acogidas parcialmente por el CNE. Ese colectivo lo integran Carlos Aguinaga, Silvia Buendía, Sebastián Mantilla, Anunciata Valdés, Pablo Andrade, Charlene Zúñiga, Fausto Camacho, Andrea Quijije, Juan Francisco Mora, Rosa Ponce, Clever Ponce. Acá está esto para que haga esto y no tenga que mojarme la lengua. Dios santo. Perdón. Rosa Ponce y Clever Herrera. Fausto, hay un artículo clave sobre el cual usted me alertó, que es el 127 del Código de la Democracia, que puede salvar este lío. Anoche vi que el asambleísta de Pachacutic, en el programa de TC, Ricardo Vanegas, apeló también a él. Ese artículo dispone que se suban las imágenes de las actas por los medios tecnológicos disponibles. Empezamos hablando con Enrique Mafla de cómo se puede viabilizar eso. Anoche hablamos con Edgar Sánchez de cómo se puede viabilizar eso. Díganos usted cómo se puede viabilizar eso, quién debe viabilizar eso y qué utilidad tendría para zanjar este lío. ¿Cuál es el lío? Por un lado, Pachacutic, que arguye cada vez con datos más concretos que le han hecho fraude, y por otro lado, la campaña de Lazo, que reivindica estar adelante, pero que a la vez no tiene objeciones sobre el conteo de las voto a voto de las 6 provincias que ha reclamado Pachacutic e inclusive de un voto a voto nacional, salvo que eso demoraría mucho más el tema. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. El problema básico es la falta de legitimidad de los resultados, porque fuimos a un proceso electoral con una autoridad electoral que tiene apenas una aceptación de 1 de cada 10, es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en la autoridad electoral, no confían en ese Consejo Nacional Electoral. Y eso es complejo. Entonces, el hierro de aquel anuncio del conteo rápido es el antecedente de este entuerto en que se encuentra el país, con ese empate técnico que sigue siendo empate, pero que dejará de serlo una vez que se termine el escrutinio. Escrutinio que tiene una serie de digamos, irregularidades, novedades que llaman la atención, a las cuales es que hay cómo nos referiremos un poco más adelante. Pero yendo al tema concreto de cómo subsanar esa legitimidad o cómo darle legitimidad a esos resultados, pues está en la ley, artículo 127 del Código de la Democracia, que de manera explícita dice, entre otras cosas, que tiene que hacerse público la información que el CNE recupera en el proceso de transmisión de resultados. ¿Qué información recupera? Escanea las actas, ahí en sitios remotos, esas actas se transmiten, ¿no es cierto?, íntegramente a los servidores del CNE, allí se procesan, hay digitación, hay procesamiento automático y se convierte en datos. Si es que el acta de la Junta 10 de San Borondón dice que un candidato tiene 20 votos, el dato final que está en la base de datos del CNI que se hace público debe tener 20. Si es que en el acta original dice 20 y acá dice 30, simplemente usted ha hecho una auditoría tan simple pero tan importante que ha demostrado que ese sistema no funciona. Pero si es que dice 20 acá y en el otro lado al final dice 20, usted no tiene, digamos, pasa a ser transparente qué es lo que sucedió durante todo el proceso de conversión de la imagen en datos. Esa es la mejor auditoría que se puede hacer. ¿Quién puede hacer esa auditoría? La sociedad ecuatoriana en su conjunto. ¿Por qué? Porque la ley manda a que esa información a la que hemos hecho referencia se haga pública. Fausto, a ver, vamos despacito ahí. Ahí comienzan los imposibles. ¿Qué es eso de la sociedad ecuatoriana en su conjunto? Usted sabe que no hay una iniciativa, un colectivo o un ente que aglutine esta cosa. Pregunta concreta.
Ustedes que saben de esta vaina, son voces por la Usted o democracia. yo, Carlos. ¿Ustedes por qué no asumen eso? Fausto, ustedes están reclamando que suban esas imágenes. Han citado en el último comunicado el artículo 127 del Código de la Democracia. Dicen que 39.836 juntas receptoras del voto pueden tener esos resultados numéricos de una. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pues nosotros podemos hacerlo. Eso. Lo puede hacer Participación Ciudadana podemos hacer una asociación de gente que quiera hacerlo. Como decía ayer un colega suyo que me entrevistaba, Boscan, habremos curiosos como tú y yo decían que nos meteremos a ver las cosas. Ok, También. primera propuesta entonces, háganlo. ¿Ya? O sea, Pero ustedes por lideren un supuesto grupo. tanto lo hemos hecho, Carlos, que el día de ayer yo conseguí en buena hora comunicarme telefónicamente con la presidenta Diana Atamaí. Le he hecho personalmente por teléfono esa propuesta, le ha parecido sensata la propuesta y ha dicho que lo haría. Ya. Aparentemente no lo quiere hacer. Ok, Fausto, ¿usted le cree? No, aparentemente no lo quiere hacer. Sí, le estoy diciendo clarísimo. Ya, lo otro, sobre la señora Atamaín. Dice el comunicado ayer, fue un error de la autoridad electoral el haber hecho público los resultados obtenidos del conteo rápido, pese a tener un empate técnico, mínima diferencia dentro del margen de error, entre las candidaturas que disputan su ingreso a la segunda vuelta electoral, creando expectativas y alineamientos entre los votantes de dichas candidaturas y en general causando mayor preocupación en la ciudadanía. Ustedes lo dicen bonito, muy diplomáticamente. ¿Ya? Ustedes cortan con bisturí, yo corto con machete, como manadita. Esto que usted llama error de la autoridad electoral, ¿es un delito? El delito no, tal vez podría ser infracción, pero igual es un hecho que no debió suceder, que está en contra de la norma desde mi perspectiva, que no necesariamente refleja el punto de vista de todo el colectivo. Okay. ¿En contra de qué norma, Fausto? ¿Por qué? Porque en derecho público solamente se puede hacer lo que dice la ley. Y la ley en ninguna parte le faculta al Consejo Nacional Electoral hacer una proyección estadística para anunciar esos resultados. Okay. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de organizar, dirigir, vigilar, garantizar la transparencia de los resultados, proclamar los ganadores y posesionar. Así dice el artículo 219 de la Constitución. Peor aún, cuando esa proyección estadística se hace con una muestra incompleta que tenía solo 2.100, cuando el acuerdo de ellos era 2.400 o 2.600. Yo llego hasta aquí. Yolanda Torres continúa con más. Son las 7:17 y estamos con un experto electoral, él sí, es la cantidad que se denominan expertos electorales. Todo el mundo es experto electoral ahora, que nos puede echar luces sobre esta oscuridad. Yolanda. Gracias Carlos. Bueno, la verdad es que ya abarcaron bastante, pero lo que sí nos queda a todos los ciudadanos es esta terrible desconfianza en el CNE. Yo no he oído una sola voz que salga para defender lo hecho por esa institución. Ni los propios consejeros, porque confían en el CNE y se viven denunciando unos a otros. Pero, ¿qué se puede hacer antes de la proclamación de resultados? Habrá mucho después, con diferentes instituciones, ¿no? Como la Contraloría, la Fiscalía, etcétera. Pero antes, ¿qué pasa a partir del domingo que se darán los resultados oficiales? Ya es inapelable, digamos, antes, a ver, estoy enredando, lo que quiero decir es, ahí habrá un resultado y con eso tendremos que manejarnos de la segunda vuelta. Ahí vamos. Una vez que los resultados estén en firme, si es que llegan a esa condición, por supuesto que sí, pero lo que se anuncia en la televisión o en la página web no son resultados oficiales en firme. Tiene que pasar por un proceso de escrutinio. Tiene que pasar por un proceso de escrutinio en cada una de las juntas provinciales electorales, porque en esta etapa los resultados se proclaman en cada provincia. Y cuando estén terminados los escrutinios de todas las provincias, el CNE debe reunirse en audiencia nacional para conocer las actas de cada provincia y aprobarlas, y recién allí estarán en firme en el ámbito administrativo. De esas decisiones se puede recurrir al Tribunal Contencioso Electoral. Así que el camino es tortuoso y largo. Ok, o sea que sí, es que ha habido un preanuncio de que el domingo se darán a conocer los resultados oficiales. Antes de eso todavía quedan instancias de las que se puede acudir
para reclamar o extender este resultado oficial que debería dar el CNE. A ver, resultado oficial que da el CNE, que también puede ser sujeto de un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Lo que hagan en cada provincia las juntas, cuanto lo que haga luego el Consejo Nacional Electoral, puede ser recurrido ante el contencioso electoral. Así que esa proclamación de resultados está sujeta a quedar en firme, porque una vez que se produce la proclamación, ¿no es cierto?, los sujetos políticos tienen 2 días para interponer ese recurso. Si es que interponen, hay que esperar la sentencia del contencioso. Si es que no interponen, recién en ese momento quedan en firmes. No el día que anuncian, no es así, es de otra manera. En todo caso, mire usted, nosotros insistimos en la necesidad de cómo darle legitimidad a esos resultados antes de que se anuncien, pues. Que efectivamente se hagan públicas conforme el mandato de la ley, las actas, las imágenes, para hacer esta suerte de comparación. Si usted tiene un dato de origen en un documento físico que tiene que trasladarse a digital y hay un proceso que hace el sistema informático, para uno debería ser transparente qué es lo que hace el sistema en la medida en que lo que está en la información de origen es exactamente igual a lo que está al final. Si acá dice 5 y en el otro lado dice 5, pues las cosas están bien. Pero si acá dice 5 y en el otro lado al final dice 10, entonces simplemente no sirve. Usted y yo, Yolanda, y cualquier ciudadano, cualquier institución de la sociedad civil, nuestro colectivo, participación ciudadana, una universidad, podrían con muchísimo gusto hacer esa acción de control social, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para darle legitimidad a los resultados que se van a proclamar. El que nada debe, nada teme. No hay razón de esconder las actas y sus imágenes y los resultados si es que todo está transparente. Esta es la decisión que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral. Y si no lo hacen, lo único que va a suceder es que se generará una tela de duda gigantesca de deslegitimación de la segunda vuelta electoral. Efectivamente, y no solamente de deslegitimación de la segunda vuelta electoral, sino también en el caso de llegar, no el correísmo, sino de llegar cualquiera de los otros dos, también habría una debilidad en cuanto a su posibilidad de gobernar, ¿no? A su gobernabilidad. Obviamente. Así es, o sea, nos quedaríamos con esa sombra durante mucho tiempo. Dice Manuela Pique, el fraude está, ella es categórica con esto. ¿Usted qué opina? O sea, ¿usted cree que las irregularidades hasta ahora encontradas pueden constituir esta figura del fraude? ¿O hay explicaciones que podrían venir del CNE que justifiquen las cosas que hoy en día están ocurriendo? El fraude podría, ¿en dónde se sustenta la afirmación de Manuela Pic? Seguramente, presumo, porque no la he escuchado, pero he sabido de sus afirmaciones, ¿no es cierto? Está en hechos raros que llaman la atención. El 35% del total de actas con inconsistencias, curiosamente, se ubican en Guayaquil. 1.800 actas se ubican en Guayaquil como actas inconsistentes. En un proceso electoral y de contabilización de votos tan sencillo que no tiene sentido, porque eso corresponde normalmente, las inconsistencias en un proceso electoral tan complejo como el anterior, donde teníamos listas abiertas, no sobrepasaba del 10, del 12% de inconsistencias. Pero llegar a esos niveles tan altos de inconsistencia en la provincia del Guayas llama la atención, y no se ha dado ninguna otra explicación que la que trató de balbucear el ingeniero Pita el día de ayer en algún medio de comunicación acá en Quito, diciendo que seguramente queda claro que han fallado en la capacitación. Si muchachos estudiantes universitarios, que son la gran mayoría de los miembros de las juntas receptoras del voto, no han sido capaces de sumar 16 cantidades, que son los 16 resultados de los 16 candidatos, y sumar los nulos y los blancos,
y se han equivocado en un nivel tan alto, siendo estudiantes universitarios. No creo que sea justo que se piense que hay una acción de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque en el resto del país no hay esos mismos niveles de inconsistencia. Claro, ¿cómo usted comprueba si es que eso sucedió o no? Una de las formas sería, efectivamente, contando votos en la provincia del Guayas. En todo caso, habría que ver si es que existen otros elementos de convicción que puedan conducir a buscar, aparte de lo que nosotros hemos planteado, a buscar otros elementos de convicción para darle legitimidad a esos resultados. Entiendo que esa será una de las opciones que se busque. No sé qué decisión finalmente tome la autoridad electoral, pero además quien debe tomar esa decisión, si es que se llega a pedir oficialmente, no sé si esté pedido o no, es la propia Junta Provincial Electoral de cada provincia, porque es la competente de ese proceso, es la responsable de ese proceso. El CNE no es el que resuelve aquellas cosas. Con lo que usted dice, no estamos hablando entonces únicamente de dudas. Usted está dando elementos certeros de lo que podría realmente ser un fraude electoral en contra de Jack Pérez. Pero yo no me atrevo a decir que es un fraude mientras no tenga elementos de convicción. Yo le estoy diciendo que hay elementos que generan duda, y esas dudas hay que subsanarlas. Entonces, hay que analizar con mayor profundidad los temas, cada uno de los elementos, los elementos objetivos, todas las aristas del conflicto, para mirar si es que se configuran otros elementos de convicción, como por ejemplo, ¿quiénes finalmente actuaron en las juntas receptoras del voto? ¿Son las mismas personas que están en las actas de instalación, que firmaron la instalación? ¿Son las mismas las firmas que constan en las actas de escrutinio? ¿Cuántas personas de las que fueron nombradas por parte del CNE para actuar en las juntas actuaron efectivamente? ¿Cuántas actuaron de haberlas recogido de la pila, como manda la ley, ¿no es cierto?, en ausencia de los titulares, o actuaron los suplentes? Entonces usted tiene porcentajes altos de que los que actuaron no fueron los nombrados por el CNE. Hay otro elemento que genera más duda, ¿no es cierto? Y que además podrían haber actuado en función no solamente de esta competencia entre Lasso y Pérez, podrían haber actuado en beneficio de algún otro candidato o perjuicio de otros. Sí, la cosa es muy compleja, bastante más compleja el rato que ya hablas de una acción ilegítima en el proceso electoral, porque es gravísimo, por supuesto. Si es que hay elementos que nos puedan conducir a que esto sucede, hay que buscar la forma de cómo subsanar esas dudas, para que a nadie le quede duda de que el proceso fue límpido, ¿no es cierto? Entonces el CNE debe informarnos a nosotros, los ecuatorianos, cuántas personas de las que ellos nombraron actuaron efectivamente en la Junta. Ya deberían estar procesando esa información. Estas dudas solamente pueden ser subsanadas por el CNE, por nadie más. Que no lo hacen antes de... Por supuesto, entonces si no lo hacen antes de proclamar el resultado y siguen haciendo la de la avestruz con la cabeza bajo la tierra, entonces, ¿qué hacemos si estas persisten una vez que se hayan proclamado los resultados finales? Seguramente los actores que se sientan perjudicados van a interponer los recursos pertinentes. Este es el camino, okay. Y habrá que respaldar quienes no tenemos conformidad porque seguimos teniendo dudas. Entonces, efectivamente, la sociedad tiene un papel que cumplir, pero el papel principal son los propios actores, la autoridad electoral administrativa y la autoridad electoral contencioso, judicial, ¿no es cierto? Porque así está el esquema de la Constitución para resolverse los conflictos. Y no interviene aquí ni fiscalía, ni asamblea, ni nadie, porque la Constitución no les permite. Si es que hay delitos penales, en caso de comprobarse, obviamente que le corresponde a la Fiscalía, pero para sancionar el delito. Perfecto, muchísimas pero gracias. No puede cambiar el resultado. Muchas gracias por su aporte, como siempre. Vamos con Carlos Vera nuevamente. Creo que está completo. Gracias igual Yolanda y Fausto Camacho.